Tengan una bendecida mañana de resurrección para todos. Estoy agradecido que puedan unirse con nosotros esta mañana para escuchar algunos pensamientos preciosos y verdades de la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo voy a enseñar hoy. A lo mejor no va a ser muy largo, pero bueno, otra vez no estoy seguro, pero he escrito notas en este tema. Probablemente he escrito 5 páginas o algo así y las quiero compartir con ustedes porque no puedo compartir todo en esta sesión. Y ya no voy a regresar aquí porque el jueves continuaremos con la carga de la palabra profética. Así que si usted desea estas notas, por favor, envíeme un email a contacts@7pillarschurch, puras palabras, no números, .com, y tal vez en algún momento de la semana que viene, una vez que las edite y las revise, voy a estar muy feliz de compartirlas con ustedes y que puedan estudiar esto por ustedes mismos, porque yo sé que este tema va a ser una gran bendición para ustedes. Solo quería jalar un pensamiento en particular sobre esta porción de la palabra de Dios hoy. Así que antes de empezar, inclinemos nuestros rostros todos, una sus manos con alguien si es que está en su casa, y unámonos delante del trono de Dios. Todos estamos separados ahorita en este tiempo y temporada, pero podemos unirnos delante de la presencia del Señor. Es realmente lo que nos une de todos modos, es su presencia y delante de su presencia. Así que incline su rostro conmigo. Padre, estamos agradecidos por este día nuevo, que es un día de celebración, un día en el que podemos celebrar a Jesús y todo lo que ha hecho y cumplido por nosotros de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Oro, Señor Dios, que tu pueblo pueda regocijarse este día sobre un Cristo crucificado pero resucitado. Te agradecemos, Dios, por enviar a tu Hijo Jesús, por hacer un camino para nosotros, para regresar al lugar que perdimos en el principio, cuando el hombre se rebeló contra tu propósito y tu voluntad y tu mandato. Te agradecemos por Jesús. Gracias, Señor Dios, por la redención, por la salvación, por la roca de la verdad. Te alabamos, Señor Dios, que esa roca, oramos que esa roca sea firmemente establecida en nuestras vidas hoy. Mientras vamos y buscamos en tu palabra, unge a tu siervo, unge a tu pueblo, donde quiera que estén, aquí localmente o en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Aquellos que se están uniendo a nosotros esta mañana, te damos alabanza y gratitud en el precioso nombre de Jesús. Amén. Solo quiero compartir con ustedes, antes de ir a la palabra de Dios, tuve una visión profética poderosa esta mañana. Estaba viendo si lo compartía después o ahora, pero no puedo quitármela de la cabeza, así que antes de empezar creo que la voy a compartir para continuar después con mis pensamientos sobre esto. Vi una visión de calamidades que se aproximan sobre la tierra. Vi desastres naturales. Las dos cosas principales que vi fueron vientos y terremotos. No eran en lugares aislados. Estaban en muchos lugares al mismo tiempo, como por una serie de días, no un temblor así aislado en algún lugar o una tormenta aquí o allá, pero sobre todo un movimiento de terremotos y tormentas. Sabemos que va a ocurrir, está predicho, no es algo por lo que debamos asombrarnos. No quedé asombrado por eso, pero lo que sí vi fue que vi los gobiernos de la tierra usar estas cosas con la finalidad o como razón de cerrar iglesias. Vi al pueblo de Dios siendo impedidos de entrar a la casa del Señor. Estas cosas fueron usadas como pretexto para impedir que la gente se reúna.
Era muy raro, es una visión muy extraña la que vi, pero vi al pueblo de Dios reuniéndose en sus hogares, no porque quisieran hacerlo, pero porque eran forzados a eso. Creo que antes de la venida del Señor vamos a ver más de eso. Creo que vamos a ver la iglesia. Cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia en general. Dios va a sacudir estas iglesias multimega grandes en donde la gente no va a poder enorgullecerse de la grandeza de sus edificios y la grandeza de sus congregaciones. Oh, créanme, Dios está en todo eso. Esto no es algo que, bueno, sí, los poderes demoníacos lo están usando para apretar el espíritu y eso, pero el pueblo de Dios, mientras estamos aquí oyendo su voz y estamos haciendo lo que nos llamó a hacer, va a ser un tiempo y una temporada en la que vamos a desearlo de una manera más grande. Solamente quería compartir con ustedes, esta cosa ya está ocurriendo. De hecho, esto es un preludio. Este es un principio de algo que vamos a estar viendo más y más. Dios está sacudiendo este mundo y el estrado está siendo puesto para que aparezca el anticristo. Está siendo para un orden mundial y está siendo puesto para que un hombre se levante y tome control de las cosas y los asuntos de este mundo. Y yo me estoy preparando para ver a mi Jesús, lo estoy buscando a Él. Lo estoy buscando a Él en todas las cosas y uno de estos días lo voy a ver cuando Él aparezca en las nubes de gloria. Así que necesitamos despertar, necesitamos entender el día, el tiempo y la temporada en la que estamos. Así que quiero compartir eso con ustedes hoy. Vayamos a nuestras Biblias esta mañana a Juan capítulo 19. Y esta mañana quiero hablar acerca de su cruz. En el verso 17 y 18, y llevando él, Jesús, su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Todo el mundo sabe acerca, y básicamente, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo que camina sobre el planeta hoy, sabe acerca de un hombre llamado Jesús, un nazareno, un galileo. Saben acerca de su historia y tal vez han escuchado o visto o han leído en algún lado que un hombre llamado Jesús fue crucificado en una cruz. Eso no es conocimiento poco común. La mayoría de la gente en este país sabe eso. Y mucha gente en varias partes del mundo lo sabe. Jesús fue crucificado en una cruz romana. Era una forma de tortura. Era una forma de poner a la gente para que muriera. Los romanos que estaban en Jerusalén escogieron un lugar que se llama de la calavera. Mi esposa y yo hemos estado ahí en Jerusalén en varias ocasiones a través de los años y hemos visto el lugar llamado Gólgota, el lugar llamado la calavera. De cierto ángulo, de hecho, se ve como una calavera. Ve los dos huecos de los ojos y la boca es una gran roca, no es un monte, es más como una colina, es una pequeña colina. Pero se le llama Gólgota y parece un cráneo. Y en aquellos días no crucificaban a la gente en la cima de la colina, la crucificaban enfrente. Era una vía que iba en donde la gente que entraba a Jerusalén, todos tenían que pasar la calavera. Todos los que entraban a Jerusalén
pasaban por este lugar. Fue escogido estratégicamente por los romanos para humillar a la gente que iba a ser crucificada, porque era la entrada principal, era por donde todo el mundo caminaba para entrar a la ciudad. Por supuesto, hay un principio dinamita ahí, que no puedes entrar a Jerusalén sin pasar junto a la cruz. Tienes que tener una visión de la vergüenza de la cruz. Si vas a dirigirte a la ciudad de Dios, la ciudad de paz, Jerusalén, pero en aquellos días no escogieron un lugar detrás de un monte en algún lado, atrás de la ciudad o en algún lugar que no fuera común o algo que estuviera fuera de la vista de todo el mundo. Escogieron el lugar que estaba más a la vista. Todo el mundo podía ver a aquellos que eran crucificados, porque los romanos crucificaban gente para que fueran un ejemplo público. No se rebelen contra el mundo romano, no se rebelen contra el imperio romano, no se rebelen contra César, no se rebelen, gloria a Dios, contra Poncio Pilato o quien fuera que fuera gobernador en ese tiempo, rigiendo desde Roma. Así que la crucifixión no era poco común. Jesús, siendo colgado ahí en la cruz, no se destacaba de los demás, al menos no inicialmente. Fue crucificado con otros. Antes de que Él fuera crucificado, multitud de otra gente fueron crucificadas. Después de que Él fuera crucificado, una multitud de otros fueron crucificados también. Y quién sabe cuántos estaban todavía ahí colgando de cruces en el lugar llamado la calavera, en ese día en el que Jesús mismo fue crucificado. Así que este no era una cosa extraña que ocurriera. Ahí estaba Jesús en su cruz. Él cargó su cruz y entonces estaban muchos otros antes, durante y después de su crucifixión. Había también que estaban también en sus cruces. Pero había algo principalmente diferente, gloria a Dios, acerca de su cruz y todas las otras cruces. Bendito el nombre de Jesús. Solo había una cruz que hizo que la tierra temblara. Solo hubo una cruz que rasgó el velo en el templo. Hubo solo una cruz que hizo que los elementos en el universo huyeran, por así decirlo, mientras la oscuridad cubría la tierra. Solo hubo una cruz que trajo resurrección. Todas las demás cruces, antes, durante y después de la resurrección de Jesús, todas esas cruces, esa gente en esas cruces fueron a una tumba y a la decadencia. Pero la cruz de Jesús trajo una resurrección. Solo hubo una cruz que tenía el poder de redimir y salvar y liberar y hacer libres, gloria a Dios, y traer vida aún después de 2000 años. 2000 años después, esta cruz todavía tiene el poder de liberarte y de salvarte. Solo su cruz pasó a la historia como la cruz que todavía está hablando el día de hoy. Piensen en todos los otros cientos y miles de gente crucificados en sus cruces que no son recordados y nunca se habló de ellos, nunca más. Pero su cruz vive todavía. Así que, ¿cuál es la diferencia entre su cruz y todas las demás cruces? Para el hombre común caminando por ahí, todas se veían igual. Para el hombre común caminando a Jerusalén, pasando por la calavera, pasando por el lugar de la tortura y muerte romana, para ellos, Jesús colgando en su cruz era tan solo otra cruz, igual que la de todos los demás.
Así que, ¿qué es lo que hizo su cruz tan única? ¿Qué la hizo diferente de todas las demás? Todos sufrieron dolores insoportables, indecibles. Todos sufrieron humillación. Todos sufrieron tormento. Todos sufrieron la tortura de la crucifixión. Todos pasaron por todo eso. Pero ningún poder asociado a sus crucifixiones, aunque estaban latigados, golpeados, fueron clavados, fueron perforados, tuvieron sus huesos rotos la mayoría de ellos. Dolor insoportable, pero ningún poder, ninguna resurrección, ninguna vida. Ahora, escúcheme con cuidado el día de hoy. Este es un cuadro para mí. Dios me mostró hace 2 semanas cuando yo estaba estudiando esto en la palabra de Dios. Es un cuadro para mí de lo que el mundo, cómo se ve el mundo de la iglesia hoy. Hay una cruz que tiene poder. Hay una cruz que tiene vida de resurrección y vida y redención. Pero ¿cuántos del pueblo de Dios se han subido a una cruz en donde que no tiene poder? ¿Cuántos están viviendo la crucifixión en sí mismos sin ninguna resurrección? ¿Cuántos viven una vida crucificada, por así decirlo, pero sin poder en sus vidas? ¿Cuántos cuelgan en la cruz, pero todavía viven sumidos en miseria en vez de victoria? La verdadera cruz de Jesús, volviéndose realidad en tu vida, va a producir resurrección, va a producir victoria, va a traer poder de Dios en tu vida. Pero, sin embargo, en este lugar llamado la calavera, vemos mucha de la gente de Dios viviendo una forma de crucifixión sin poder, sin vida, sin resurrección, pero aterrados y en miseria, como tengo que hacer esto. ¿Cuál es la diferencia entre su cruz y todas estas otras cruces? Vaya conmigo en su Biblia hoy a Filipenses capítulo 2. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Gracias, Jesús. Y voy a empezar en el verso 5, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es la diferencia entre su cruz y todas las otras cruces? Es una palabra: obediencia. Verán, ¿cuánto de nuestras vidas no ha tenido nada que ver? Estoy hablando de nuestras vidas cristianas, nuestras formas cristianas, lo que sea que hagamos. ¿Cuánto de ello no ha tenido nada que ver con obediencia? La obediencia
La cruz misma no se trata ni siquiera de la cruz, no es acerca de una forma, no es acerca de el dolor o de la humillación. Todas estas cosas están involucradas, pero no se trata de eso, porque todas las otras cruces también tenían eso. Todas tenían la forma, todas tenían la apariencia, todas tenían el dolor, todas tenían la humillación, todas tenían la tortura. Pero estaban allí por causa de su desobediencia. Todos estaban ahí por su propio pecado y crímenes que habían cometido contra Dios. O en ese caso, contra el Imperio Romano. Y pues sí, al final de cuentas, contra Dios también. Así que no se trata de esas cosas. Cuando Dios llamó a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac, no se trataba de Isaac, no se trataba del sacrificio, se trataba de la obediencia de Abraham. Dios no está buscando tu sacrificio, está buscando tu obediencia. Es la obediencia la que produce el poder. Es la obediencia la que trae la resurrección. Es la obediencia la que produce la vida y la victoria. Sin obediencia es nada, no merece ningún sentido. Aunque escales tal vez en una cruz hecha por ti mismo, o escales una forma de una religión, o escales sobre algo hecho diciéndote a ti mismo, estoy sacrificando esto para Dios. Y aún así, cuando Dios habla y te dice, esto es lo que quiero, entonces nos desviamos lejos de la obediencia y nos subimos en otra cruz, tal vez menos dolorosa, y decimos, oh sí, pero mira, estoy crucificado, estoy dando esto, pero no es porque estés obedeciendo. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. Nuestra obediencia es lo que Dios está buscando en su gente hoy. Y esto es lo que hizo la cruz de Jesús, tan llena de poder. No es mi voluntad. Él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles. Tuvo una opción, tuvo la opción de liberarse a sí mismo, tuvo una opción de decir, ¿saben qué? Ya cambié de parecer. Tuvo la opción de decir, no, creo que no quiero pasar por esto, pero no lo hizo. Escogió obedecer la voluntad de su Padre. Y esto es lo que lo hizo pasar por todo el camino, por el camino de la resurrección. Por eso dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Por qué? Porque se volvió obediente hasta la muerte, aún la muerte de la cruz. En Romanos capítulo 5, versículo 19, si lo quieren anotar, o va a estar en las notas si es que las reciben, en donde dice, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. Pero por la obediencia de un hombre, gloria a Dios, la redención fue dada, el poder de Dios fue dado, la salvación fue dada. Por la obediencia de un hombre. Cuando Jesús obedeció la voluntad de su Padre, canceló la desobediencia del hombre hacia Dios. Y ahora tenemos la oportunidad de tomar sobre nosotros su obediencia. Gloria al nombre de Jesús. Amo la palabra de Dios. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 9. Es asombroso cómo lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos, pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos en una cruz.
Bueno, me siento crucificado, actúo como crucificado, me veo crucificado, hago como si estuviera crucificado, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo, el Padre, la palabra, el Espíritu de Dios te está hablando, diciendo, esto es lo que requiero de ti, esto es lo que quiero, este es mi deseo para ti. Y como les dije hace unos minutos, nos desviamos de la obediencia porque después de todo tengo una forma de apariencia de Dios. Tengo la cruz en mi vida. Vivo al filo, justo aquí en la orilla, suficiente crucifixión para saber y dejar que todo el mundo el que está pasando por ahí que estoy crucificado. Pero sin resurrección, sin gloria, sin majestad de Dios, sin reconocimiento del Todopoderoso, sin temblores en tu vida, sin que se rasgue el velo o que se abra la carne y que abra una puerta para que puedas entrar a la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios está buscando gente que viva en obediencia, no en sacrificio. Sí, la obediencia puede ser el más grande y principal sacrificio que hayas hecho, pero no se trata del sacrificio, se trata de la obediencia. Todos recuerdan la historia de Saúl y Samuel, cómo Dios le dijo a Saúl que fuera y matara a los amalecitas y matara a Agag, y le dijo a Saúl a través de Samuel, ve y destrúyelos, no salves nada, no guardes nada, deshazte de todo, porque Dios recordaba lo que Amalek le hizo a la nación de Israel cuando estaban en el desierto, cómo vinieron por atrás y los mataron. Dios dijo, es tiempo de que paguen por eso. Así que fue Saúl, llevó su ejército y peleó, pero dejó a Agag vivo, no lo mató, y dejó vivos a lo mejor de las ovejas y de los bueyes y de las vacadas ahí, los separó. Y entonces Dios le dijo a Samuel, me arrepiento de haber hecho a Saúl rey, no ha hecho lo que le pedí que hiciera. Ve y habla con él. Así que llegó Samuel en donde estaba Saúl, y Samuel le dijo a Saúl, ¿hiciste lo que Dios te pidió que hicieras? Oh, sí, hice lo que Dios me pidió. Fui obediente. Y entonces Samuel le dice, entonces, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Por qué escucho esos balidos? ¿Por qué escucho el balar de animales? ¿Cómo es que? Y Saúl le dijo, oh, bueno, agarramos lo mejor de las manadas. ¿Y saben lo que le dijo a Samuel? Para ofrecer sacrificio delante de Dios. Pensamos que era una buena idea tomar lo mejor de todo para poder darle a Dios un buen sacrificio. Y es en ese contexto en el que Samuel le dice a Saúl, ¿no sabes? Dios no quiere tu sacrificio. Le dijo, obedecer es mejor que el sacrificio. Dios no quiere esos animales que están baleando en el altar. Él quiere que escuches. Saúl nunca escuchó el mandamiento de Dios. No puedes escuchar. A ver, déjenme rectificar aquí. No puedes obedecer lo que Dios requiere de ti si no puedes oír su voz. Podemos vivir una religión, eso no es escuchar. Escuchar se trata de caminar con Él, inclinar el oído hacia abajo, escuchar a lo que Él está diciendo en el tiempo y la temporada y en el día en el que estamos. Esto es lo que va a producir poder. Mantenga ahí sus dedos en Lucas, pero voy a leer una escritura más rápido. Vamos al libro de Salmos, Salmo 40. Vayamos ahí primero.
Esto es profético acerca de Jesús y acerca de Él ofreciéndose a sí mismo. Y dice ahí, este es el rey David hablando. Como dije, es profético acerca de Jesús, el Hijo de Dios, viniendo al Calvario. Y dice en el versículo 6. Sí, versículo 6. Sacrificio y presente no te agrada o no es tu deseo, dice en inglés. Pero has abierto mis oídos. Oídos para oír. ¿Por qué? Para que pueda ser obediente. Pero has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, tengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. De esto se trata, no se trata del sacrificio. Sí, Dios fue el que lo pidió, que pidió que se ofrecieran sacrificios. Les pidió que trajeran los becerros y las cabras y la ofrenda por el pecado. Él requirió todo eso, pero únicamente como Él lo requería, no como el hombre lo deseara o lo quisiera o pensaba que Dios lo quería, como Saúl, que dijo, oh, Dios quiere que dejemos esto con vida porque esto es lo que va a agradar a Dios, hagamos esto para Él y aquello para Él y hagamos esta obra y aquel trabajo y este servicio, oh, esto es lo que va a hacer feliz a Dios. Y Dios dice, no estás escuchando, no estás escuchando mi voz, porque si lo estuvieras haciendo, podrías escuchar y obedecer. Jesús le dio su oído a su Padre y obedeció. Y obedeció hasta la muerte, aún muerte de la cruz. En Lucas 9, dice allí, a ver, veamos. En el versículo, déjeme ver un minuto, por favor. Ayúdame a encontrar esa escritura donde dice que tomando su cruz, está ahí en Lucas, la perdí. Permítame tan solo un segundo, tantito, santos, y la voy a encontrar. Bendito el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Lucas 9. Lucas 9. Estaba buscando en el capítulo equivocado. Lucas 9:23 y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Jesús tenía su cruz. Era una cruz de obediencia. No cargó esa cruz a causa de la desobediencia. Mucha gente está dando vueltas por ahí hoy en miseria y pena y asombro y a causa de la desobediencia, no por causa de la obediencia. ¿Saben por qué? Mucha gente me ha dicho a través de los años, bueno, gloria a Dios, hermano, simplemente es mi cruz. Tal vez su situación financiera o su situación física o una situación de familia o un asunto del trabajo o lo que sea. Bueno, hermano, tan solo es mi cruz. No, no lo es. Esa no es tu cruz. Dios no puso una cruz sobre ti involuntariamente. Dice justo aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso es una elección. Si quieren seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame.
Es una elección. Es una elección de tomar esa cruz. ¿Una elección de qué? ¿Cuál es la elección? Obedecer. Tu cruz es un acto de obediencia. Esta es tu cruz. No es porque tienes problemas con tu dinero o en tu casa o con tu familia o en tu cuerpo. Esa no es tu cruz. Dios no viene y simplemente te avienta una cruz ahí en tu espalda. Jesús levantó su cruz, la pudo haber tirado, pudo haber dicho, ya cambié de parecer, ya no quiero esto, pero escogió obedecer a la voluntad de su Padre y su propósito y cargar el peso del madero e ir a la colina del Gólgota y ser clavado y colgar ahí como un cordero al matadero, porque vivió en obediencia, dándole su oído a su Padre. Puedes tener muchas cruces en tu vida, cosas a las que llamas tu cruz, porque son penosas y miserables, pero eso no es la cruz. La cruz de la que está hablando aquí es que si tú escoges seguirme, si quieres venir por mi camino, si quieres seguir en mis pisadas, si quieres que yo sea tu ejemplo, entonces tienes que levantar tu cruz también. Tienes que voluntariamente escoger levantar esa cruz y vas a decir, bueno, ¿cómo puedo saber cuál es? Mucha gente diciéndome, ¿cuál es la cruz? Obediencia. Obediencia, escuchar, oír a la voz de la palabra de Dios y someterse en obediencia bajo el peso de esa palabra y decir, Dios, yo voy a vivir eso. Voy a hacer esto. Voy a caminar en tu camino. Te voy a seguir en tus pisadas. Voy a ir al Calvario voluntariamente. Voy a ser clavado al árbol. Bendito el nombre de Jesús. Es una elección. Si cualquiera quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Gracias, Jesús. Únicamente podrás saber lo que es por revelación de la palabra y del Espíritu de Dios. Dios te va a mostrar, quiero que hagas esto. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios que hagas? ¿Cuántas cosas en el mundo no hacemos que ya sabemos hacer, pero nos desviamos lejos de obedecer esas cosas porque esa cruz es muy grande para que yo la cargue? Prefiero hacer una crucecita, al menos ya tengo una cruz y la pongo en mi espalda y voy y cuelgo en esa, porque todos los demás pueden ver y yo decirles, ven, estoy crucificado, pero eres miserable, estás vacío, no hay resurrección, no hay poder y gloria en dicha existencia. Eso no produce la vida que Dios tiene intencionado que produzca la cruz en tu vida, como lo hizo en Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí colgando nuestras cruces sobre el Gólgota, en el dolor y la miseria? Oh, esta es mi cruz grande. Voy a vivir bajo esto. Pero y todo el tiempo la palabra de Dios te está golpeando y tocando a tu oído o a tu corazón, Escucha mi voz, escucha lo que yo mando, escucha lo que yo digo. No, siempre vamos a escoger aquello que es menos, pero que sea suficiente para decir, estoy sobre mi cruz. Es como si
Cuando el hermano Ruan Fillon estuvo aquí, yo asisto al gimnasio de cuando en cuando para tratar de hacer un poquito de ejercicio, básicamente nado, pero trato de hacer algo para que mi corazón siga latiendo y mantenerme en movimiento. Y él estaba ahí conmigo, es un entrenador. Allá antes de ser ministro, esa era su habilidad, entrenador. Y trató de entrenarme en qué cosas hacer y algunos ejercicios de piso y algunas cosas de esas. Y me encontró haciéndolo, pero haciéndolo de manera que era más fácil. Y yo ni siquiera estaba pensando en eso. No estaba pensando en hacerlo de una manera más fácil. Simplemente estaba siguiendo lo que mi cuerpo quería hacer. Y era más fácil de esa manera que de la manera correcta. Nuestra carne siempre va a escoger la manera más fácil. Aún en eso, aunque es un ejemplo loco, pero es un ejemplo, sin embargo, es como es en nuestra vida espiritual. Escogemos la manera más fácil, la cruz más ligera, y pensamos que va a ser suficiente. Pero, sin embargo, ahí colgamos en miseria, con vacío, sin vida, sin el poder de Dios siendo demostrado en nuestra vida. Miren, vean a Caín y Abel. Este principio está por toda la palabra de Dios. Tengo mucho de eso en estas notas. Caín y Abel, quiero decir, son un ejemplo clásico de esto. Ambos trajeron un sacrificio. Había dos altares, por así decirlo, para el mismo Dios. Exactamente lo mismo. Y mucha gente dice, bueno, eso fue porque el sacrificio de Abel era un sacrificio de sangre y el sacrificio de Caín era un sacrificio de la tierra y de sus manos. Yo solía creer eso. Ya no lo creo. Ya no creo que ese sea lo que hizo diferencia entre esas dos ofrendas, porque Dios también requirió ofrendas de grano. Cuando el Señor vino, pidió ofrendas de pan, ofrendas de grano. Era parte de su propósito. Era parte del plan de Dios. No había nada malo. No es que la ofrenda de Abel fuera superior y la ofrenda de Caín fuera inferior. Muéstrame una escritura que diga eso. No hay tal cosa. Pero lo que sí dice es que en el libro de Hebreos 11, que el sacrificio de Abel fue más aceptable y placentero para Dios porque lo ofreció con fe. Caín no ofreció su sacrificio con fe. Trajo sus propias obras, no por fe, sino esto es lo que yo pienso que tú quieres. No estaba escuchando. ¿Fe? ¿De dónde viene la fe? Del oír. La fe sin obras es muerte. Un acto de obediencia es un acto de fe. Dios, esto es lo que me dijiste que hiciera. No lo entiendo necesariamente. No sé cómo va a terminar esto, pero lo voy a hacer. Me voy a dar a ti. Voy a realizar esta obra de obediencia en mi vida por fe. Y esto acerca de Caín y Abel está en estas notas. Bueno, no voy a hablar más de eso ahorita. De hecho, creo que lo voy a terminar ya. Solo quería traer un punto de que la diferencia entre la cruz de Jesús y las otras cruces fue obediencia. Todas las otras fueron actos de desobediencia. Por eso colgaron ahí, a causa de un crimen, corrupción, pecado. No tenía nada que ver con un corazón obediente dirigido a Dios. Si quieres seguir a Jesús, yo sí. Yo quiero seguir a Jesús. Lo quiero en mi vida, más ahora que nunca antes. Pero me he dado cuenta también, más que antes,
que tiene que tener mi oído. Tengo que estar dispuesto a escuchar la voz del Señor caminando en el jardín, en la frescura del día, instruyéndome de la manera en la que debo caminar, guiándome para caminar en su plan y su senda, y por lo tanto levantar esa cruz en obediencia y permitirle llevarme al Calvario, a donde voy a experimentar la vida, resurrección, poder, la gloria de Dios y la presencia de Dios, el fuego de Dios bajando en mi vida. Oro para que estas palabras les bendigan este domingo de resurrección. Vivimos porque Él vive. Tenemos victoria porque Él tuvo victoria. Gloria a Dios. Nos vamos a levantar porque Él resucitó. A causa de Jesús y su ejemplo delante de nosotros, tenemos una senda por la que podemos caminar y volvernos todos lo que Dios se ha propuesto para nosotros. Los amo. Tengan un día de resurrección bendecido. Y otra vez, si quieren estas notas, por favor, no me manden un texto. Necesito su email, porque es más fácil para mí simplemente decir enviar y mandárselos. Mándenme su correo electrónico y pida por esas notas acerca de su cruz y yo se las voy a regalar la semana que viene. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.